Ahora vamos a escuchar al doctor César Litvin, profesor titular asociado en la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor de posgrado, autor del libro, conferencista, conocido por todos. Así que, César. Gracias. Un agradecimiento especial a IDEA y a Carlos Zunkel y todo su equipo que hacen de este evento que sea posible y que cada vez sea más exitoso. Ahí está. Cuando un contribuyente paga impuestos, ese impuesto o ese acto de pagar impuestos se siente en el cuerpo y en las emociones. Por un lado en el cuerpo, porque es una carga fiscal muy importante. Ya todos los panelistas anteriores han hablado de la presión fiscal, y la presión fiscal en la Argentina, si bien en los últimos 2 años viene bajando, pero realmente estamos un poco saturados de todos los impuestos. Y el pensamiento emocional que siente el contribuyente cuando hace el cheque es que es como la teoría del balde agujereado, es decir, que no alcanzan todos los recursos y toda la presión fiscal y toda la carga fiscal que se ve en esta imagen en el cuerpo como para sostener todos los gastos del Estado. Por eso me adelanto a decir que considero que el consenso fiscal es un buen remedio para un síntoma que existe desde hace varias décadas y que es importante tenerlo claro. La verdad es que hay una crisis en el federalismo fiscal, hay una descoordinación de las potestades. Acá la nación, las provincias y los municipios tienen potestad para cobrar impuestos y para gastar. Ha habido en las últimas décadas una distribución de recursos sin control fiscal del destino de los fondos. Obviamente quienes idearon el federalismo fiscal no estarán muy contentos con lo que ha pasado en los últimos 165 años con esta distribución de potestades. Hemos notado que el Estado se ocupa de más servicios de los que corresponde, y esto hace que aumente el gasto y también baja la calidad de los servicios. Creo que el rol del Estado hay que poner nuevamente en un GPS para recalcular todas las funciones que tiene que hacer el Estado, minimizar las que no corresponden y focalizar en las que son esenciales, indelegables, intransferibles. Un federalismo mal aplicado, como hemos sido, de alguna manera, hemos estado mirando lo que ha pasado con el federalismo, nos lleva a una anarquía tributaria. Todas las provincias y los municipios han agudizado el ingenio para financiarse y para gastar también. Generalmente, en muchos casos, con poca austeridad. Esto hace que hay todo un tema de corresponsabilidad fiscal, o sea, quién genera el recurso y quién lo gasta. Es lo que se llama la teoría del polizón. El que no hace el esfuerzo para recaudar no valora tanto y gasta un poco más a mansalva. Los municipios en los últimos tiempos nos han mentido descaradamente. ¿Por qué? Porque en realidad eluden la prohibición de tributos análogos y la prohibición de establecer impuestos. Y lo que han hecho es cobran impuestos sobre ventas y cobran impuestos que son disfrazados de tasas. Entonces, la verdad que eso pulveriza cualquier tipo de valor ético. Ingresos brutos. Es el impuesto que no se ve en el precio, pero que tiene un efecto importante. Acá muestro que está en el podio de la recaudación. Después de IVA y de ganancias, lo que sigue es ingresos brutos y representa el 4,1% de la presión fiscal, solo ingresos brutos. ¿Por qué creció la recaudación de ingresos brutos? Fíjense, en el año 1993 representaba el 1,7% del PBI. En el 2016 es el 4,1%. ¿Y por qué creció? Todos sabemos, todos lo hemos padecido, todos lo hemos vivido, cómo fue creciendo ingresos brutos. Porque han sacado exenciones, porque han previsto unos adelantos de impuestos, que son los regímenes de retención, percepción, pagos a cuentas, etc. Han aumentado las alícuotas, han puesto aduanas interiores, han generado alícuotas progresivas por monto de facturación, es decir, que el talento y la creatividad para ir generando aumento en la carga fiscal de estos impuestos locales son notables.
Una relación de ingreso y gasto. La nación tiene un 76% de ingreso y gasta el 57%. Las provincias tienen un 21% por impuestos propios y gastan el 35%. Y los municipios un 3% y gastan el 8%. Claro que en la última década se fue dando una transferencia de funciones a las provincias y a los municipios sin asignación específica, con lo cual han tenido que buscar cómo financiar. Fíjense, para la mayoría de las provincias, ingresos brutos es el impuesto vedette, es el impuesto más importante. Representa en promedio, algunas más, algunas menos, el 75% de los recursos propios. En el 2002 representaba nada más el 58%. Y del 2002 al 2016, ¿qué ha pasado? Han ido aumentando. Han ido aumentando esa carga fiscal hasta llegar a un promedio del 75%, que representa el 4,1% del PBI y representa un incremento del 140%. Eso es más presión fiscal. Eso es encorvar más el cuerpo del que está pagando impuestos. Teniendo en cuenta que ingresos brutos es un impuesto medieval. En la década del 40 se lo dejó de aplicar en los países desarrollados. Hoy decían que solamente en África hay un impuesto parecido, pero la Argentina lo tenemos vivito y coleando. Lo hemos derogado cuando se creó el IVA en el año 74. A los pocos años fue rebautizado con el cambio de nombre de actividades lucrativas a ingresos brutos. Pero es el decálogo de todo lo que es un impuesto distorsivo, tóxico a la actividad económica, es plurifásico, tiene el efecto de acumulación en cascada, afecta a todas las exportaciones porque se exporta impuesto dentro del precio, porque no hay devolución de este impuesto. Desconoce la capacidad económica, si el ingreso es a pérdida, igual hay que pagar ingresos brutos. Tiene diferentes alícuotas para la misma actividad en distintas jurisdicciones y han creado lo que es el régimen de retención, percepción y recaudación, que generan saldos a favor que en épocas inflacionarias genera el efecto del helado en la mano en verano, que se derrite. Hay una jurisprudencia interesante en la causa Bayer, porque ha determinado la inconstitucionalidad por alícuotas diferenciales, donde la Corte ha dicho que queda en evidencia la discriminación en función del lugar de radicación y declara la invalidez de la pretensión fiscal con importantes fundamentos. Lesiona el principio de igualdad, altera la corriente natural del comercio e instaura una suerte de aduana interior. Por supuesto que perjudica a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio. Esto es un fallo importante porque es la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. El problema de las aduanas interiores, no solo industria, también transporte de cargas. Algunas provincias de las señaladas acá requieren para el tema de transporte que todos los vehículos estén radicados en esa provincia, porque si no tienen alícuotas sin reducción. Mendoza entre el 2,5% al 4%, San Juan al 3%, San Luis el 4,20%, Santa Fe 4,5%, 5%. Esto también es una tomada de pelo. Obviamente que hay que recalcular el tema de las alícuotas industriales. Después de este fallo se hicieron presentaciones en Cava y Cava dice que hay que ir a la vía judicial por cada caso en particular. En lugar de tomar la jurisprudencia Bayer, lo que dice es hay que ir y hay que hacer la impugnación judicial. El fundamento de algunas jurisdicciones para seguir manteniendo este criterio de diferencias en las alícuotas industriales es que la Constitución habilita la instauración de regímenes promocionales de fomento. Entonces, obviamente, estamos ante conflicto de intereses que prevalece uno sobre otro. Este es un tema donde el ejercicio de actividades y diferentes hechos imponibles en la provincia en relación al resto del país, las provincias dicen que no es discriminatorio, sino que es la verificación de la actividad misma. En el tema del transporte es otro, vuelvo sobre el transporte porque es otro tema que mucha gente habla de las industrias, pero también hay otras actividades. Por ejemplo, no abarca el nuevo criterio, la actividad completa del nomenclador, solo transporte, con lo cual
la parte logística, la parte correo que hacen algunos transportistas, no estaría beneficiado por la reducción. En definitiva, en ingresos brutos se redujeron algunas alícuotas de las actividades del anexo, pero, ¿qué pasó? Subieron otras alícuotas de otras actividades. Básicamente, comercio mayorista y minorista repercutió inmediatamente en el precio e inmediatamente en las pymes. Subas de hasta el 66% en relación al 2017 en 14 jurisdicciones hasta anoche. Algunas se puede inspirar nuevamente. Algo que está en los libros de texto, pero ante tamaño desborde de la presión fiscal y de incumplimientos, yo creo que hay que repasar. En un Estado de Derecho no debe confundirse el derecho con el Estado, porque el Estado debe asegurar la defensa de los contribuyentes. Y ahora van a ver por qué digo esto. Y en esto nunca es demasiado, porque la indefensión del contribuyente lleva al autoritarismo y el autoritarismo a la arbitrariedad. Y básicamente cuando se ceden las garantías es difícil saber cuándo se detiene la arbitrariedad. Porque cuando hay abuso por parte del contribuyente hay sanciones graves para el contribuyente. Pero ¿qué pasa si hay abuso de la administración tributaria? Para ejercicio del derecho hay interminables laberintos para el ejercicio de esa defensa. Cuando tenemos que litigar en las jurisdicciones provinciales hay un escepticismo, porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué va a pasar con el juzgado provincial respecto del poder político? Y la verdad es que el escepticismo existe. Todos ustedes ya saben, lo han padecido, simplemente lo quiero decir. Ahora, respecto del consenso fiscal, ¿qué pasa si no se cumple con el consenso fiscal? Como es una norma que hace al derecho intrafederal, tiene una jerarquía mayor a cualquier otra norma y eso genera para el contribuyente un derecho subjetivo que puede hacer valer. Y esto surge básicamente de una jurisprudencia bastante reciente en la causa del marisco. ¿Cuál es el menú de opciones que puedo ejercitar para hacer valer la defensa del consenso fiscal? En primer lugar, ante reclamos tributarios basados en normas anteriores al consenso fiscal, pero que entran en contradicción con el consenso. En segundo lugar, ante normas tributarias vigentes que se opongan a lo estipulado en el consenso fiscal. Y en tercer lugar, ante la omisión de los fiscos en adoptar las medidas tributarias que se comprometieron a realizar en el consenso fiscal. Por ejemplo, el primer caso, normas anteriores al consenso fiscal, pero que siguen vigentes y en contradicción con este. Determinación de obligaciones vinculadas con regímenes de retención y percepción que no respeta el límite temporal, el límite territorial, perdón. Hemos visto muchos casos donde se establecen retenciones y percepciones sin respetar el límite. Bueno, hay que hacer el reclamo. ¿Cómo es el reclamo? Defensa en sede administrativa según cada código fiscal, y acá tenemos mucho trabajo de analizar cada código fiscal porque no hay un código fiscal unificado, y al mismo tiempo una acción declarativa de inconstitucionalidad o de certeza. Caso 2. Municipio de la provincia de Buenos Aires reclama el ingreso de diferencias en concepto de tasa de seguridad e higiene, periodos anteriores. No existió prestación efectiva de servicio. El monto no tiene proporción con el costo global e individual de la prestación porque se valoriza en función de ventas. Bueno, supuesto especial, contribuyentes que están en distintas jurisdicciones con local en un solo municipio. Ese municipio quiere gravar las ventas de todas las jurisdicciones provinciales, de todas las jurisdicciones municipales. Recientemente, la semana pasada, salió un fallo de la Corte de la Provincia, de la Corte de la Nación, dando vuelta a un fallo de la Corte Provincial en la causa Western, un fallo del 29 de junio, hace pocos días, donde en este tema en particular deja sin efecto la pretensión fiscal.
Es importante. El caso 2. Normas tributarias vigentes en oposición al consenso. Alícuotas diferenciales basadas en el volumen de venta del contribuyente. ¿Cuáles son las razones que fundan su inconstitucionalidad? La verdad es que hacer una discriminación en función de las ventas del contribuyente está afectando de alguna manera las garantías de constitucionalidad. Altera la naturaleza del tributo, porque si es un impuesto indirecto, lo que se grava es el ejercicio de actividades a título lucrativo, no los ingresos o las rentas del contribuyente. Esto parece un artilugio recaudatorio. Afecta al principio de igualdad, porque establece una distinción arbitraria, por cuanto el volumen de venta no es una pauta objetiva para establecer una categoría diferenciada de contribuyentes que ejerzan la misma actividad. Hay jurisprudencia al respecto, voy un poco más rápido. La ley de coparticipación, lo que se pretende gravar es una capacidad contributiva. Si gravamos más en función de ventas, lo que estamos haciendo es gravando de alguna manera un impuesto de acuerdo al principio de capacidad contributiva por analogía a ganancias. Afecta la garantía y nominada razonabilidad y se afecta el espíritu del consenso fiscal que busca la armonización tributaria y la eliminación de distorsiones. La acción de inconstitucional ante la justicia provincial y una medida cautelar es necesaria por el tema de aumento de la alícuota del impuesto en función del monto de facturación. ¿Por qué? Porque no se respeta el espíritu del consenso. Acciones contra los fiscos por omitir adoptar las medidas que se comprometieron, y esta se viene rápido. No reglamentar el procedimiento para la devolución automática de los saldos a favor, o no adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención respecto al límite temporal. Bueno, acá hay una manifiesta inobservancia del pacto fiscal, una arbitraria omisión del fisco en cumplir con una obligación de hacer. Si el contribuyente tiene un derecho subjetivo que puede hacer valer contra la acción de los fiscos, también tiene derecho a exigir que se cumplan con lo prometido. El remedio procesal indicado es la acción de amparo, que es la vía idónea en estos casos. ¿Quiénes pueden interponerlo? El contribuyente particular, también un grupo de contribuyentes. ¿Ante quién reclamar? Bueno, va a depender de cada jurisdicción. Normalmente hay que ir ante las administraciones tributarias locales hasta la justicia provincial conjuntamente. Y va a depender también de cada código procesal de las provincias. En algunos casos se puede ir directo al Superior Tribunal de Provincia, más un recurso extraordinario ante la Corte Nacional, o en otros casos hay que recorrer la carrera de obstáculos que genera las instancias judiciales inferiores, más tribunales, Superior Tribunal, más recurso extraordinario ante la Corte. La buena noticia es que la Corte Suprema de Justicia habilita estos reclamos. En conclusión, y estoy llegando justo, ¿ah? El objetivo del consenso de que participo, que es una buena idea, como remedio para curar todos los males de los impuestos locales, o por lo menos para empezar un tratamiento serio, es curar distorsiones, bajar la presión fiscal, motivar inversiones, creación de empleo. Todo esto llevaría a que si se cumple, y esta es la inquietud que tenemos todos, si se cumple, va a ser necesaria una vigilancia permanente con sanciones para las jurisdicciones que no la cumplen. Los aviones vuelan, las vacas vuelan. ¿Cumplirán las provincias y los municipios con todas las obligaciones que impone el pacto fiscal, que no son pocas, y que le cuesta recaudación? Bueno, esto de la vaca se me ocurrió cuando le transmitía el consenso fiscal a un cliente y dijo, mira, esto se va a cumplir el día que las vacas huelen. Entonces, ante ese escepticismo, ¿cuál es la actitud? O nos deprimimos, asumimos que la carga fiscal va a seguir siendo
importante, significativa, desbordante y no ejercemos derechos, tomamos ansiolítico de noche para poder dormir o nos ponemos los guantes de boxeo y hacemos valer los derechos. Muchas gracias. Gracias, César. Está el espacio abierto para alguna pregunta. Si no hay alguna, yo simplemente quería hacer una. Viendo la última filmina tuya, César, vos planteas dos situaciones del contribuyente, no sé, desde tu experiencia y tu análisis. ¿Qué deberíamos? ¿Comprar los guantes o los ansiolíticos? Como yo creo que depende de la piel curtida de cada contribuyente. Hay contribuyentes que no tienen la posibilidad emocional de ir a litigar con el Estado, no les gusta, no tienen posibilidad de superar esta situación, pero yo creo que en función de eso estamos así, porque los impuestos locales han tenido un protagonismo muy importante en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, de 1,7 a 4,1 de presión fiscal solo de un impuesto de ingresos brutos, que es el más distorsivo de todos y no se usa en el mundo. Si asumimos que esto es así, estamos asumiendo de que no hacemos valer los derechos. Yo creo que ante incumplimiento de los fiscos hay que hacer valer los derechos. Y es cierto que en la instancia de la justicia provincial se crea escepticismo. Sabemos, porque los que hemos litigado en las provincias o en los municipios, nos hemos encontrado con que es una verdadera carrera de obstáculos. Pero hay que superarla porque, insisto, la buena noticia es que la Corte de la Nación es competente para estos temas. Bueno, muchas gracias, César. Les agradecemos a todos. César Litvin, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, estuvo participando de la segunda jornada del evento, donde disertó sobre el consenso fiscal con provincias y municipios. En este marco, ¿qué cree que se podría mejorar del sistema tributario argentino? Bueno, esta reforma tributaria reciente es la más intensa, la más importante en los últimos 30 años. No alcanza para lograr el objetivo de ser competitivos todavía desde el punto de vista del sistema tributario, y yo creo que ese es el tema que queda como asignatura pendiente para el mediano plazo. Lograr que el sistema tributario sea una herramienta para el crecimiento económico a través de la generación de empleo, de atraer inversiones y de alguna manera impulsar la actividad económica. Y desde ese punto de vista, teniendo un sistema tributario más competitivo en lo que se refiere a atraer inversiones, es el punto a mediano plazo. Por ejemplo, en el tema de la cuña fiscal, que en la Argentina todavía es alta, la presión fiscal que viene bajando en los últimos 2 años, es un buen síntoma y hay que profundizar esa baja. Creo que desde el punto de vista del consenso fiscal es la mejor medicina que se puede aplicar para bajar los tributos locales que hoy inciden mucho en el precio de los productos, inciden mucho en la desmotivación para generar actividad económica. Bien, ¿cómo proyecta el futuro de la profesión de cara a los próximos 5 o 10 años en el marco de la transformación digital? Bueno, la transformación digital viene para quedarse y es una buena herramienta. En algunos casos, profesionales que no entren en esa sintonía van a quedar de alguna manera sin posibilidad de competir con la herramienta de la digitalización, que hoy es una realidad. Es más, la administración tributaria en la Argentina va a digitalizar absolutamente todos los trámites, el papel no va a ser utilizado. Yo creo que va a generar mayor eficiencia en la profesión, con lo cual hay que subirse a ese barco de la digitalización para estar vigente, incluso para mejorar todos los procesos, porque el sistema tributario es tan complejo, tantos impuestos hay en Argentina, casi 100 impuestos, más normas reglamentarias, más procesos, más aplicativos, etcétera. La digitalización nos va a ayudar a prestar un mejor servicio. Bien, y por último, ¿qué evaluación hace de la jornada?
No, muy importante. Yo vengo desde hace muchos años y la participación año a año ha mejorado, se ha incrementado, genera un espacio de interés importante y yo creo que ya está instalada dentro de la especialidad tributaria este encuentro de impuestos, donde genera un gran valor agregado para todos los asistentes, incluso para los que somos panelistas, porque a través de las repreguntas nos genera un incremento de valor de nuestro pensamiento. El aprendizaje es una bendición.